Si un mito ha circulado por mucho tiempo, llega a aceptarse como verdad. Algo así sucedió con el mito de la araña. Por el año 350 a.C., el filósofo griego Aristóteles clasificó a la araña como un insecto con 6 patitas. Y por los siguientes 20 siglos, todos creyeron que la araña solo tenía 6. Nadie se preocupó por contárselas. Después de todo, ¿quién iba a atreverse a contradecir al gran Aristóteles? Pues bien, apareció Lamarck, el notable biólogo y naturalista. Contó cuidadosamente las patitas de la araña. ¿Y cuántas era? Exactamente 8. El mito, enseñado como verdad durante siglos, se desvaneció porque Lamarck se tomó el trabajo de contarlas. ¿Podría ser que un mito religioso se ha infiltrado en la iglesia cristiana? De ser así, estaríamos enfrentando algo mucho más importante que el conteo de 6 u 8 patitas de araña. Millones de personas adoran a Dios el primer día de la semana, creyendo que se trata del día de reposo bíblico. En nuestra última sesión descubrimos que el verdadero día de Dios es el sábado, el 7º día de la semana. Así como los libros enseñaron erróneamente durante 2000 años que la araña tenía 6 patitas, millones de personas han aceptado un mito con respecto al día de reposo. La razón por la que usted está presente en esta serie de presentaciones bíblicas es porque su corazón anhela la verdad. Usted desea saber lo que realmente dice la palabra de Dios. No está tan interesado en lo que enseñan los dirigentes religiosos. Al contrario, usted desea saber lo que dice Dios. Vamos a repasar lo que descubrimos en nuestra última sesión. Ya aprendimos que Dios nos ha dado un día especial en cada semana, el sábado, en el cual adoramos y recordamos su obra como Creador. Aprendimos que el sábado, como día de reposo, no es simplemente cualquier día, sino el 7º día de la semana. Y aprendimos también que el sábado seguirá observándose cuando acabe la historia de este mundo y estemos en el cielo con nuestro Creador. Pero al mirar a nuestro alrededor, encontramos que muchas personas, de hecho, la mayoría de ellas, no adoran a Dios en el 7º día. Muchos ni siquiera adoran al Dios de la Biblia, sino a otros dioses. Pero entre aquellos que adoran al Dios de las Escrituras, la mayoría lo adora en un día distinto del que Él apartó. ¿Cuál es la razón? ¿Cambió Dios su día? ¿Quién lo cambió sino Él? ¿Por qué en vez de guardar el 7º día, el sábado, tantas personas guardan otro día, como por ejemplo el domingo, como el día de Dios? Hemos aprendido que la Biblia dice que en su ley, Dios nos dio a todos en esta tierra una señal muy especial. También les di mis sábados, para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. Santificad mis sábados, y serán una señal entre mí y vosotros, para que se sepa que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel, capítulo 20, versos 12 y 20. De principio a fin, el testimonio de la Biblia es que Dios ha establecido un día de reposo y que ese día es el sábado, 7º día de la semana. En ningún lugar de la Biblia indica Dios que ha cambiado ese día de adoración y descanso, esa señal entre Él y su pueblo. Vamos a repasar por un momento lo que encontramos al estudiar la palabra de Dios. Cuando Dios terminó de crear nuestro planeta y al hombre mismo, creó entonces el sábado, el 7º día de esa primera semana de la creación, como un monumento conmemorativo a lo largo de la historia de la tierra. Cuando Dios escribió su ley en el monte Sinaí, puso el mandamiento del sábado en el centro mismo de esos mandamientos. Este mandamiento debía recordarle siempre al hombre que él no había venido a la existencia por casualidad. La razón que da por pedirle al hombre que guarde el 7º día es que Dios creó la tierra en 6 días y reposó el 7º día.
Mediante Moisés, Dios le dijo al mundo que no le quitara ni le añadiera nada a sus mandamientos. Deuteronomio 4, verso 2. No añadáis a la palabra que yo os mando, ni quitéis de ella, de modo que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando. Y en Salmos 89, verso 34, añadió, no profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Jesús mismo mostró esa determinación de exaltar la ley de Dios que había dado en el Sinaí. En el Sermón del Monte le dijo a la congregación reunida que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Note sus palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Mateo 5, versos 17 al 19. Cuando Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos, también les hizo claro que ningún ser humano había de reexaminar o cambiar la instrucción dada por su boca. Jesús mismo demostró por su ejemplo que deseaba honrar ese día que él y su Padre habían hecho santo en la primera semana de la historia de este mundo. Lucas 4:16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del sábado, entró en la sinagoga y se levantó para leer. Cuando los dirigentes religiosos acusaron a los discípulos de Jesús de violar el sábado, Jesús dijo que Él era el Señor de ese día. Marcos 2:27. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Jesús no solamente honró el sábado, sino que les pidió a sus discípulos que orasen para que guardaran su santo día en una ocasión que estaba muy adelante en el futuro. Encontramos estas palabras en Mateo 24:20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús se está refiriendo aquí a la huida de sus seguidores de la ciudad de Jerusalén, precisamente antes de su destrucción, en el año 70 después de Cristo, por los romanos. Cuando fue crucificado, Jesús esperaba que sus seguidores continuaran honrando el sábado. Los judíos ortodoxos han adorado en el séptimo día desde tiempos del Éxodo, más de 3.500 años atrás. Donde quiera que se encuentren en el mundo, todavía reconocen al sábado, séptimo día de la semana, como el día que Dios apartó para su adoración. Aun cuando la Biblia fuese nuestra única fuente de información, todavía podríamos ser capaces de determinar cuál es ese séptimo día o sábado. En su recuento de la crucifixión, el Evangelio de San Lucas resume los acontecimientos de ese fin de semana. Después que Cristo murió en la cruz, un viernes, la Biblia comenta, era el día de la preparación, y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres, que habían venido con él de Galilea, también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. La mayor parte del mundo cristiano celebra lo que se conoce como Viernes Santo, en memoria de la muerte de Cristo. Luego celebra el Domingo de Resurrección, en memoria de la resurrección de Cristo. La Biblia dice que el día que media entre los dos es el sábado, conforme al mandamiento. Si bien Lucas escribió estas palabras muchos años después de la cruz, seguía refiriéndose al domingo como el primer día de la semana.
y todavía llamaba sábado al séptimo día. El registro bíblico hace una clara distinción entre estos dos días. De hecho, los apóstoles continuaron adorando y predicando en el séptimo día, sábado, por muchos años después de la crucifixión. La Biblia dice que cuando visitaron Antioquía en el día sábado, el apóstol Pablo y sus compañeros, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Más tarde, cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13, versos 42 y 44. Era la costumbre del apóstol Pablo adorar en la sinagoga cada sábado. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18, verso 4. Puede verse fácilmente a través de estos hechos bíblicos que no hay evidencia de que Cristo o sus discípulos hayan cambiado el día de adoración. No hay registro bíblico que ordene tal cambio. Ninguno de los autores del Nuevo Testamento habla de ningún cambio del día de reposo. Hubiera sido el tema más importante en cada libro del Nuevo Testamento si tal cambio hubiera ocurrido. Dios dijo: «No cambiaré lo que ha salido de mis labios». Salmos 89, verso 34. Amigo que me escuchas, Dios no ha cambiado su ley y nadie tiene derecho de alterarla. Teólogos de los diferentes grupos observadores del domingo lo reconocen. El cardenal católico James Gibbons escribió: «Puede usted leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado». Clovis Chappell, metodista, señala el mismo punto cuando dice: «La razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basada en un mandamiento cierto. Solo escudriñaremos en vano las Escrituras en busca de una base de autoridad para cambiar el séptimo día al primero». 10 reglas para vivir, página 61. No hay en la Biblia registro de que Dios y sus discípulos hayan guardado otro día o les hubieran enseñado a otros que lo hicieran. Entonces, ¿cómo se inició la observancia del domingo?, se preguntará usted. Sócrates Escolástico, un historiador del siglo V, escribió: «Casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios, el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con cierta tradición antigua, han dejado de hacerlo». Otros historiadores registran que muchos otros grupos religiosos observaban el sábado durante la Edad Media, y esa práctica está bien documentada en los tiempos modernos por cristianos en todo el mundo. Muchos historiadores en materia eclesiástica sitúan el inicio de un cambio gradual de ambos días entre el año 70 y el 135 después de Cristo, fechas cuando dos amargas y sangrientas insurrecciones de los judíos fueron aplastadas por los romanos. La creciente hostilidad de los romanos hacia los judíos se agregó al conflicto entre judíos y cristianos, lo cual alentó una andanada de literatura antisemítica, lo que creó un fuerte sentimiento antisemita a través del Imperio Romano. Los cristianos se volvieron cada vez más susceptibles al hecho de que se los identificara como los judíos. Siendo que la observancia del sábado los identificaba con los judíos, muchos cristianos comenzaron a descuidar sus obligaciones. Señaladas indicaciones sugieren que la observancia del domingo fue introducida en ese tiempo juntamente con el domingo de resurrección, como un intento de aclarar ante las autoridades romanas la distinción entre el cristianismo y el judaísmo. Con esto en vista, es fácil percibir
como los cristianos que vivían en la ciudad capital del Imperio Romano, abrieron el camino para alejarse de la observancia del sábado. Se encontraban en el centro mismo de la más fuerte hostilidad. Es especialmente comprensible que los cristianos se hayan alejado de la observancia del sábado, la cual era considerada despreciable por los romanos, siendo que la iglesia en Roma se componía predominantemente de gentiles convertidos del paganismo. Teniendo esto en cuenta, es interesante notar la forma como el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia en Roma. Y a vosotros, los gentiles, digo. Dichos cristianos, los cuales se habían convertido poco antes del paganismo, no estaban tan bien establecidos en la observancia del sábado como los judíos cristianos, que siempre lo habían observado. Pero, ¿por qué se eligió el domingo en vez de otro día de la semana? Esta es una buena pregunta. Estos anteriores paganos del Imperio Romano habían sido adoradores del sol durante muchos años y celebraban el domingo como el día del sol. Todo emperador romano se había representado a sí mismo como Dios Sol, y el emblema del sol estaba inscrito en sus monedas y edificios, y se demandaba la adoración de sus súbditos. Algunos teólogos piensan que la Iglesia vio ventajoso comprometerse con el paganismo. Al adoptar algunas costumbres paganas, los paganos se convertirían más fácilmente al cristianismo y así se sentirían más cómodos. Ello beneficiaría también al imperio, pues uniría a sus súbditos en una sola religión. Durante siglos fue celebrado el domingo no como un día santo, sino como un día de fiesta. Más tarde se guardaron ambos como días santos. Leemos lo siguiente en Constituciones Apostólicas, capítulo 23. Los cristianos no fueron los únicos que se volvieron descuidados y comprometieron gradualmente su fe. La pureza de la Iglesia apostólica se mantuvo firme hasta la segunda y tercera generación de cristianos, cuando se hace evidente su compromiso y apostasía que comienzan a erosionarla. Este desvío comprometedor lo acentuó la primera ley civil de observancia del domingo, promulgada por el emperador romano Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Cuando él aún no se convertía al cristianismo, promulgó lo siguiente: que los magistrados y personas residentes en las ciudades descansen en el venerable día del sol y que se cierren todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas dedicadas a la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus tareas. Historia de la Iglesia Cristiana, edición 1902, tomo 3, página 380. El siguiente paso para hacer de la observancia del domingo una parte integral del cristianismo lo tomó la Iglesia de Roma en el Concilio de la Odisea. Se promulgó la primera ley religiosa con respecto a la observancia del domingo. En el año 325, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día, llamándolo Día del Señor. En otro concilio de la Odisea, celebrado en el año 364, se dio la siguiente ley: los cristianos no deben judaizar, es decir, guardar el sábado, y estar desocupados en sábado, sino que deben trabajar en ese día, pero deben honrar en forma especial el día del Señor, y siendo cristianos, deberían, si es posible, no trabajar en ese día. Historia de los Concilios de la Iglesia, tomo 2, página 316. A pesar de esto, los cristianos seguían observando el sábado en el siglo VI, porque el Papa Gregorio denunció como profetas del anticristo a aquellos que mantienen que no se debe trabajar en el séptimo día.
Recuerde que en esos tiempos la gente no tenía el mismo acceso a la Biblia que tienen ahora. Las doctrinas se preservaban por tradición oral, hasta que el pueblo común no podía ya casi distinguir entre lo bíblico y la tradición. Pasaron varios siglos hasta que la mayoría de las personas supo realmente la verdad tal como fue enseñada por Cristo y sus discípulos. Entonces vino la Reforma Protestante, que cuestionaba muchos ritos y tradiciones que habían suplantado a las enseñanzas de la palabra de Dios. El clamor de la Reforma era la Biblia y la Biblia sola como regla de fe. Muchos, como Hus y Jerónimo, pagaron en la hoguera su fidelidad a la Biblia. Sin embargo, después del siglo VI, la verdad del sábado estuvo prácticamente adormecida y latente, escondida bajo siglos de tradición. Muy pocos investigaron para descubrir lo que enseñaban las Escrituras. Simplemente aceptaban lo que se les había enseñado a través de las generaciones, sin preguntarse si era un hecho o una ficción. Algunas veces la gente acepta cosas sin cuestionarlas. Durante siglos, la mayoría pensaba que la Tierra era el centro del universo. Creían que el Sol y todos los planetas giraban en torno de la Tierra. Por supuesto, Copérnico no estaba cambiando las leyes que rigen los astros. Estaba simplemente denunciando una vieja tradición que no tenía un sólido fundamento científico. Estaba revelando la verdad. El solo hecho de creer algo durante mucho tiempo no lo hace verdad. ¿Cómo se cambió el sábado? Escuche las sorprendentes declaraciones siguientes, hechas por autores católicos cuya iglesia llevó la delantera en el cambio del sábado al domingo. La Iglesia Católica, más de 1000 años antes de la existencia de la protestante, y por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. En el Catequismo para conversos leemos: Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: porque la Iglesia Católica transfirió al domingo la solemnidad del sábado. Este cambio se efectuó en el Concilio de la Odisea en el año 336 después de Cristo. Y usted se preguntará, ¿cómo es que la Iglesia Católica, por su propia y abierta admisión, instituyó el cambio? La respuesta se encuentra, al menos parcialmente, en la base de autoridad que la Iglesia Católica adjudica a la tradición. Una de las principales diferencias entre protestantes y católicos durante los primeros años de la Reforma era precisamente la autoridad de la tradición dentro de la Iglesia. Cuando Martín Lutero declaró que debíamos seguir la Biblia y la Biblia solamente, desafió con ello muchas de las instituciones de la Iglesia Católica que estaban basadas solo en la tradición. De hecho, el Concilio de Trento fue convocado para decidir exactamente la posición que la Iglesia Católica debía tomar con respecto a la tradición en su relación con la Biblia. La cuestión se resolvió finalmente. Note usted el resumen dado del discurso que cambió el curso de los acontecimientos, según el registro de Holzmann. Finalmente, en la última apertura, el 18 de enero de 1562, toda duda fue puesta a un lado. El arzobispo de Regio dio un discurso en el cual declaró abiertamente que la tradición tenía más peso que las Escrituras. La Biblia no apoya la idea de que la tradición sea la base de la doctrina de la Iglesia. ¿Se acuerda de la pregunta que Jesús les hizo a los dirigentes religiosos de su tiempo? Él preguntó: «¿Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición?» Y añadió: «En vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres».
San Mateo 15, versos 3 y 9. Ese es el meollo del asunto. ¿Seguiremos a Cristo y la Biblia o seguiremos las tradiciones humanas? No se trata solamente de días y números. Es cuestión de quién es el Señor. El asunto ¿es Jesucristo nuestro Señor o lo son las tradiciones de alguna organización? Hemos citado a varios teólogos de renombre y algunas obras históricas. Consideremos ahora algunas declaraciones modernas en cuanto al cambio respecto al sábado. Veamos esta declaración. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración de los cristianos en honor a la resurrección. Catolicismo y fundamentalismo, página 38. Otra declaración que le hará detenerse a pensar al respecto apareció en El Centinela de la Iglesia de Santa Catarina, 21 de mayo de 1995. Dice así: posiblemente lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia haya hecho alguna vez, sucedió en el primer siglo de nuestra era. El Santo Sábado, día de reposo, fue cambiado al domingo, no por instrucción alguna encontrada en las Escrituras, sino por el sentido de la Iglesia de su propio poder. Quienes piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, se convierten lógicamente en adventistas del séptimo día y observan la santidad del sábado. En la profecía de Daniel, Dios le reveló al profeta el cuerno pequeño, capítulo 7. En Daniel 7, verso 25 leemos: intentará cambiar las festividades y la ley, los tiempos y la ley, dicen otras versiones. ¡Qué tremenda profecía! Es una clara predicción de que un poder religioso en esta tierra iba a intentar cambiar la ley de Dios. Hay solamente un mandamiento dentro de los 10, que se refiere a tiempo, el mandamiento del sábado. La Iglesia Católica ha tratado de hacer el cambio, pero Dios es todavía el mismo. Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y Él no ha cambiado lo que instituyó en el Edén. De hecho, la profecía hace un llamado a todos, y en todas partes, a adorar al Creador, porque Él es quien va a juzgar a la humanidad. Esta profecía se da para llamar a un pueblo que deberá estar listo para encontrarse con Jesús cuando regresen las nubes de los cielos. A la gente que responderá y estará lista, se la describe de la manera siguiente: aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, verso 12. Nos es necesario destacar, según el versículo, que aquellos que tienen la fe de Jesús, por amor a Dios, guardarán sus mandamientos. Sin que nos quepa la menor duda, Dios nos pide que lo recordemos como nuestro Creador, guardando su santo día. De este modo, mostramos nuestra lealtad a Él al hacer lo que nos pide. Pero si descubrimos la voluntad de Dios, nos gozaremos al acatarla. Dios tiene mucho que decir en cuanto a las tradiciones humanas. Jesús declaró: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Marcos 7, versos 6 y 7. Y añade en el versículo 9: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Jesús dijo: pero su corazón está lejos de mí. Como podemos ver, es una cuestión del corazón. Es un asunto de amor. La Biblia dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, verso 3. Al enseñar cierto día
Les dijo Jesús a sus seguidores que no todos iban a ir al cielo. Les dijo que se podía conocer a un árbol por sus frutos, ya fueran buenos o malos. Entonces dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. San Mateo 7, verso 21. Es muy sencillo. Dios conoce a los suyos a través del fruto de su vida. No se trata de quién dice que es de Dios, sino de quién hace lo que Él le pide que haga. Los suyos serán las personas bienvenidas en el reino de Dios. Amigo que me escuchas, si amas a Dios, le permitirás que Él dirija tu vida para que puedas hacer su voluntad. Cuando observamos el sábado, no solo guardamos el mandamiento de Dios, estamos abriendo nuestra vida a la recepción de maravillosas bendiciones. Al usar ese día especial, cada semana, recordando y acercándonos a nuestro Creador, llegamos a conocerlo más y mejor. Estamos demasiado ocupados hoy. Todos pareciéramos tener una enorme prisa. Hay mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. En medio de todo este ajetreo y estrés, Dios nos invita a venir a Él un día a la semana y descansar. Nos invita a pasar el día con Él, adorándolo, hablándole, escuchándole a través de su palabra, la Biblia. Qué gran privilegio pasar todo un día, cada semana, pensando en aquel que nos hizo y comunicándonos con Él. Seamos claros. Por un lado tenemos la verdad y por el otro la tradición. De una parte tenemos la Biblia y de otra las enseñanzas de los hombres. Por un lado tenemos el mandamiento de Dios y por otro las doctrinas humanas. Por una parte tenemos el sábado y por la otra el domingo. No es cuestión de un día, es asunto de a quién servimos. No es cuestión simplemente de obedecer a Dios, sino de seguirlo en todo. Amiga, amigo mío, ¿no te gustaría hacer la decisión de consagrar tu vida a seguir la verdad de Jesús en vez de aceptar las tradiciones de los hombres? ¿Por qué no le dices a Jesús ahora mismo que le seguirás en todo?